¿Qué les pasó a los dinosaurios? Porque están extintos. La gente siempre inventa teorías. Aquí está mi teoría. Yo creo que en la época de los dinosaurios, eventualmente las plantas evolucionaron y se volvieron gaseosas. Y los dinosaurios comieron esas plantas y se murieron de tanto eructar. ¿Qué piensan, chicos? Eso suena bastante científico. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿No? ¿Suena un poco tonto? Bueno, mira, si consigues a un artista gráfico realmente bueno y luego reúnes a un montón de tipos con letras al final de sus nombres y después lo publicas en una revista revisada por pares, todo el mundo piensa que es muy plausible. Esta es la teoría de extinción más grande que escuchamos. Este enorme meteorito chocó contra la península de Yucatán y simplemente acabó con todos los dinosaurios, pero no con los patos, ni con los castores, ni con todas las demás criaturas. Lo que voy a hacer es repasar las 7 F de los dinosaurios: formados, feroces, caídos, diluvio, desvanecidos, encontrados y ficción, para ver si podemos obtener alguna perspectiva sobre el tema. Así que empecemos con el número 1, que es formados. ¿Cuándo formó o creó Dios a los dinosaurios? ¿Dice la Biblia, por ejemplo, cuándo creó Dios al Tyrannosaurus Rex? En realidad sí lo dicen. Los dinosaurios eran animales terrestres. El T-Rex es un animal terrestre, ¿verdad? Dios dice que creó a los animales terrestres y al hombre en el 6º día, así que por lo tanto, Dios creó a los dinosaurios y a las personas el mismo día. Se te erizaron los pelos de la nuca y dijiste: eso no es lo que oí. Ningún ser humano ha visto jamás un dinosaurio vivo. Sin embargo, sabemos. Suena muy autoritario, ¿no? Pensé que los cristianos se suponía que debían aferrarse a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Oh, eso se contradice? Me pregunto cuál autoridad es la correcta. ¿Sabías que hay muchos ateos que señalan a los dinosaurios como la razón por la que se volvieron ateos? Aquí hay una cita de un ateo típico de Internet, y él dijo: los dinosaurios fueron mi puerta de entrada al ateísmo. Aunque todavía faltaban 6 o 7 años para que llegara a la conclusión de que Dios no se preocupaba por nosotros o no existía, los dinosaurios me habían compartido un secreto importante: que la Biblia puede estar equivocada. Una vez, en un pequeño grupo de estudio bíblico, ni siquiera sé cómo surgió el tema, pero mencioné: creo que Dios creó a los dinosaurios en el 6º día, porque esa parece ser la conclusión lógica. Y esta señora piadosa y encantadora dijo: no lo creo. Y yo dije: ¿en serio? Le pregunté: bueno, ¿por qué no lo crees? Y ella dijo: simplemente no creo que Dios haya creado esas criaturas enormes y aterradoras para estar en el jardín del Edén. O sea, alguien podría haberse lastimado, ¿sabes? Mira esos dientes tan grandes y cosas así. Parece que se le olvidó la historia bíblica, porque la segunda F de las 7 F aquí es el hecho de que Dios creó a estas criaturas sin miedo. No había razón para temerles al principio. ¿Por qué era eso? Bueno, Génesis 1:25 dice que Dios creó a las bestias de la tierra. Dios vio que era muy bueno. Al final de la creación, Él dijo que todo era muy bueno. ¿Sabemos qué significa muy bueno? Sí, lo sabemos. Significa que no había maldad, ni muerte, ni actividad carnívora, ¿verdad? No había lucha por la existencia. Eso es lo que significa muy bueno. Al principio, todas las bestias del campo y las personas comían plantas. ¿No es eso interesante? Todo vegetariano. ¿Por qué es eso? Bueno, porque no hubo muerte, no hubo derramamiento de sangre, no hubo actividad carnívora. Eso no es muy bueno, ¿verdad? Aquí te mostraré un breve vídeo de algunos caimanes y cocodrilos y verás lo que les encanta comer. Ahora, usted podría pensar: bueno, esa cosa se habría derrumbado con cualquier cosa que le hubiera arrojado a la boca, ¿verdad? Pero sigue mirando. En realidad les gusta esto y se les da esto constantemente. Mastica, mastica, mastica. Muy pronto veréis un pequeño cocodrilo va a trepar a un árbol de kumquat y le gusta comer kumquats, porque han descubierto ahora que a los caimanes y cocodrilos les encanta comer fruta y les encanta comer todo tipo de, ya sabéis, verduras y legumbres y cosas así. Bastante interesante. Puedes leer artículos sobre ello. Así que, si seguimos la palabra de Dios, esto no ocurría hasta que sucedió esto. Nuestra siguiente F, porque toda esta creación está gimiendo. Se está desgastando como una prenda y vivimos en un mundo maldito por el pecado. ¿Cómo sucedió eso? Romanos 5:12. Un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado pasó a todos los hombres. Todos pecaron. Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora, lo cual habría incluido a los dinosaurios, lo que significa que no habrían actuado como lo hicieron al principio, y empiezan a pensar en comer otra cosa. Ahora, ¿cómo sabemos de los dinosaurios si ya no están? Por sus huesos. ¿De dónde vinieron esos fósiles? La diluvio.
Génesis 6 al 9, el diluvio mundial registrado en la Biblia. Las fuentes del gran abismo se rompieron. Hubo 40 días de lluvia intensa. ¿Acaso sabemos lo que pueden causar 3 días de lluvia torrencial hoy en día? Sí, lo sabemos, porque ahora lo hemos registrado. Todos los sedimentos y la biomasa se mezclan y empiezan a formar lodos y demás. Incluso los evolucionistas lo están admitiendo porque la evidencia es abrumadora. Aquí Dr. Phil Curry, él trabaja en el Museo Royal Tyrrell, escribió un libro 101 preguntas sobre dinosaurios. Ahora observa lo que dice. Cree en millones de años, él cree en la historia de la evolución, pero mira lo que dice. La fosilización es un proceso que puede tomar desde unas pocas horas hasta millones de años. Me pregunto cuál de esos dos procesos ha observado el Dr. Curry. Y continúa. Aunque el tiempo que tarda un hueso en permineralizarse es muy variable, si el agua subterránea está muy cargada de minerales, el proceso puede ocurrir rápidamente. Y apostaría que en la época del gran diluvio había muchos minerales y muchas cosas en solución que harían que se formaran muchos fósiles muy rápidamente. Mary Schweitzer realizó este experimento con estos huesos de tiranosaurio que encontró, y este fue el título de su artículo. Científicos recuperan tejido blando de T-Rex. Se suponía que tenía 70 millones de años. Vasos sanguíneos rojos, glóbulos rojos, completamente no fosilizados. Eso es como salir al desierto del Sahara y encontrar un helado. Se supone que no debería estar ahí. Si todos estos fósiles que encontramos tuvieran tejido blando, eso confirmaría lo que dice la Biblia. La Tierra es joven, no tiene millones de años, porque la descomposición química no permite que el tejido blando dure millones de años. Muchas personas tienen preguntas sobre el arca y cómo encajarían los dinosaurios. Génesis 6, 19, 20 habla sobre el hecho de que, ya sabes, 2 de todas las criaturas vivientes, macho y hembra, cada tipo de animal iba a entrar en el arca para ser preservados con vida, excepto los dinosaurios. ¿No dice eso? Oh no, toda criatura, así que eso incluiría a los dinosaurios. Volvamos a la representación real del arca. En ese barco podrían caber 483 camiones tráiler. Pero aún así, la gente tiene esta idea en la cabeza. Pero bueno, aunque el barco fuera tan grande, ¿cómo metes un titanosaurio de 70 toneladas en el arca de Noé? Pero hay que recordar que, al igual que todas las criaturas, no empezaron siendo enormes. Aquí está el huevo de dinosaurio más grande que hemos encontrado. Esa cosa no salió de ahí pesando 70 toneladas. Y por cierto, el mandamiento era que las criaturas debían subir al arca para reproducirse, ¿verdad? Después del diluvio. Así que no vas a llevar a la abuela y al abuelo dinosaurio a bordo. Vas a llevar a los jóvenes, a los adolescentes, por así decirlo, porque ellos van a ser fértiles y capaces de reproducirse, y así sucesivamente. Así que el diluvio tiene un gran poder explicativo para los fósiles. ¿Por qué ha desaparecido este relato si la gente realmente vio dinosaurios? Porque si subieron al arca, luego bajaron, la gente los habría visto. Entonces, ¿por qué esto se ha desvanecido de la memoria de las personas? ¿Sabías que hay leyendas de dragones en todo el mundo? ¿Sabías que grupos de personas en todo el mundo dicen que, según sus historias, la gente vio a estas enormes bestias reptilianas? Hay tantos relatos que es difícil llevar la cuenta de todos. Tanto así que hasta 1973, en la enciclopedia World Book, en realidad tenían esta entrada. Los dragones de las leyendas son extrañamente parecidos a criaturas reales que han vivido en el pasado. Se parecen mucho a los grandes reptiles, los dinosaurios, que habitaron la Tierra mucho antes de que se suponga que el hombre apareció en la Tierra. Incluso ateos y evolucionistas acérrimos como Carl Sagan, él escribió un libro llamado Dragones del Edén y dijo: la omnipresencia de los mitos de dragones en las leyendas populares de muchas culturas probablemente no sea una coincidencia, es un fenómeno mundial. El zodiaco chino tiene todo tipo de criaturas reales que conocemos y también incluye dragones. ¿Por qué incluirían solo una criatura mitológica junto con todas las demás criaturas? Y algunos de los artefactos más antiguos que podemos encontrar, como este sello cilíndrico mesopotámico, miren cómo se ven estas criaturas. Cuellos largos, cola larga. Fósiles de dinosaurios, como este de aquí, miren los huesos de esta cosa. Imaginen cómo se vería eso con carne encima. Les mostraré la representación que hace National Geographic de esto. ¿Cómo llamarían a eso si viniera corriendo hacia ustedes? Yo lo llamaría un dragón, ¿verdad? Y otras cosas como, por ejemplo, en Camboya tienen este templo que supuestamente fue construido hace unos 800 años. ¿Ven los círculos redondos aquí y los grabados? Miren a la criatura. ¿Ven su cola? ¿Ven las placas en su espalda? ¿Ven su cara y su ojo? Ellos lo vieron. Esa es la conclusión más lógica. Cuando estuve en Inglaterra, en realidad no pude ir a la catedral de Carlisle. El obispo Bell fue enterrado en el suelo. Así lo hacían en aquel entonces. Era algo extraño. ¿Ven esta alfombra en el suelo?
Es porque su tumba tiene incrustaciones de bronce alrededor con todas estas criaturas diferentes. Y como la gente ha caminado sobre ella a lo largo de los años, el bronce se ha desgastado. Pero si logras que retiren la alfombra, puedes ver las diferentes criaturas que representa, como aves. Veamos otras criaturas que representa. Perro, sí. Pescado, sí. Oh, eso es interesante, ¿no? Cuellos grandes y largos. Colas grandes y largas. ¿Sabes qué es interesante también? ¿Recordáis aquel sello cilíndrico mesopotámico? ¿Recuerdas la forma en que se entrelazaban sus cuellos? Bueno, eso es muy interesante. ¿Sabes por qué es tan interesante? Porque estos dos artefactos están separados cronológicamente en el tiempo por cientos de años y geográficamente por cientos de kilómetros, lo que significa que dos grupos de personas diferentes, en dos momentos distintos de la historia, registraron a estas criaturas realizando exactamente la misma actividad. ¿Sabes? Como carneros chocando sus cabezas o jirafas entrelazando sus cuellos. Y ese no es el único. Aquí está la paleta de Narmer y lo representa de la misma manera. Otro grupo de personas, en un momento diferente. ¿Cuál es la conclusión más lógica? Los vieron. Eso tiene más sentido. Ahora, ¿por qué se minimiza eso en la comunidad evolutiva? Bueno, no creo que pueda darte una mejor cita. Este es un testigo hostil. Louis Jacobs, quien ha escrito un libro sobre dinosaurios y es un escéptico, es ateo, es evolucionista y esto es lo que dijo. Tal asociación, lo que la gente llamaba dragones de manera genérica en el pasado siendo en realidad dinosaurios, tal asociación disiparía la idea de una tierra con una antigüedad vasta. Toda la historia de la creación, incluido el día de descanso, podría acomodarse en los 7 días bíblicos del mito del Génesis. La evolución sería derrotada. ¿Ves lo que acaba de admitir? Hombre, si la gente realmente vio estas cosas, la evolución está acabada. Y yo soy ateo y no quiero creer en Dios. Así que tengo que encontrar una manera de explicar todo sin Dios. ¿Cuál es la única explicación disponible? ¿Algún tipo de evolución? Ahora, aquí hay una pregunta que recibimos a menudo. Bueno, sí, pero si estas criaturas vivieron antes y después del diluvio, ¿por qué no vemos dinosaurios en la Biblia? Bueno, no ves muchas palabras en la Biblia, cosas como correo electrónico. Eso no lo ves, ¿verdad? Tampoco ves teléfono celular, ves comunicación y personas hablando entre sí, cartas y todo ese tipo de cosas. Así que, en realidad, no estamos buscando la palabra dinosaurio, ¿verdad? Estamos buscando descripciones de criaturas como los dinosaurios. Así que vayamos a Job 40. Mira al Behemoth que hice junto contigo. Dios le está hablando a Job. ¿Recuerdas que Dios creó a los animales terrestres y a las personas en el mismo día de la creación? Mira a estas criaturas que hice junto contigo, Job. Ahora, continúa diciendo que se alimenta de hierba como un buey y que tiene fuerza en los lomos, ya sabes, grandes músculos, y su cola se mueve como un cedro. Oh, eso es interesante. Quiero decir, ¿qué clase de criatura vemos hoy en día que tenga una cola como un árbol? Es una criatura enorme, y lo primero que se menciona de las obras de Dios es que sus patas son como tubos de bronce. Es una criatura gigantesca. Esa es una gran descripción de un dinosaurio saurópodo, ¿verdad? Cuello largo, cola larga, etc. Una criatura enorme. Dirán cosas como, oh, el Behemoth debe haber sido como un elefante o un hipopótamo. ¿Recuerdas la descripción que da la palabra de Dios? ¿Tiene una cola como un árbol? Miremos la parte trasera de un elefante o un hipopótamo. No parece encajar con la descripción bíblica, ¿verdad? Ahora, recibimos otra descripción de una criatura en Job 41. Se llama Leviatán. No sabemos exactamente qué es un leviatán, pero podía entrar y salir del agua. Sus escamas eran prácticamente impenetrables y respiraba fuego. Y mira, incluso ahí mismo muchos cristianos dicen, bueno, respira fuego. No vemos criaturas hoy en día que respiren fuego. Así que esto debe ser algún tipo de, ya sabes, cosa mitológica en la Biblia. Bueno, no sabemos qué era el leviatán. Déjame darte un buen candidato. Super Croc, así es como llaman a este fósil que han encontrado. Puedes ver el cráneo blanco ahí. Ese es un cocodrilo grande, pero mira el tamaño de la cabeza de Super Croc. Bastante impresionante, ¿no? Pero ¿sabes qué es realmente interesante de Super Croc? Mira su nariz bulbosa. Eso es muy interesante. ¿Ves? No lo sabemos. ¿Pudo haber mezclado, cuando estaba vivo, algún tipo de químicos y haber lanzado algún tipo de resoplido ardiente? No lo sabemos porque solo tenemos fósiles, pero quiero que pienses en algo. Supongamos que nunca hubieras visto una anguila eléctrica. Ustedes saben lo que es una anguila eléctrica, ¿verdad? No se metan al agua con ellas porque pueden darte una descarga de unos 1000 voltios de electricidad, ¿cierto? Ahora, imagina que estuvieran extintas y que algún paleontólogo sale y solo encuentra los huesos de una anguila eléctrica. Así que parece como una especie de serpiente en la roca, ¿verdad? ¿Se te ocurriría siquiera pensar que cuando ese animal estaba completo con todas sus partes blandas, podía darte una descarga de 1000 voltios de electricidad? Nunca se te pasaría por la cabeza porque solo tienes el hueso. Si quieres profundizar en este tema, realmente te recomiendo este libro llamado Fósiles Vivientes del Dr. Carl Werner.
verás todas las diferentes criaturas que han encontrado viviendo al mismo tiempo que los dinosaurios. Muy interesante. Y de hecho es una buena lectura. Tiene algunas citas excelentes. Déjame darte una. Este es un evolucionista contemporáneo y mira lo que admite. Encontramos mamíferos en casi todos nuestros sitios de excavación de dinosaurios. Esto no se notaba hace años. Antes no solían notar los mamíferos mezclados con los dinosaurios. Tenemos unas 20.000 libras de arcilla bentonítica, que son fósiles de mamíferos que estamos tratando de regalar a algún investigador. No es que no sean importantes, es solo que solo se vive una vez y yo me especializo en algo diferente a los mamíferos. Yo me especializo en reptiles y dinosaurios. Esto se reduce a la autoridad de la palabra de Dios o la palabra del hombre, que siempre está cambiando, tratando de explicar el pasado sin aquel que estuvo allí y sin la revelación de quién estuvo allí. Sé que todos siempre preguntan, sí, pero ¿qué pasó con los dinosaurios porque están extintos? No solo los creacionistas tienen que encontrar una buena explicación y una explicación bíblica, también los evolucionistas. Y a lo largo de los años he visto muchísimas explicaciones diferentes, ¿de acuerdo? La gente inventa teorías todo el tiempo. Déjenme compartir con ustedes una teoría personal mía y veamos qué tan plausible les parece, ¿de acuerdo? Esta es mi teoría. Creo que en la época de los dinosaurios, eventualmente las plantas evolucionaron y se volvieron gaseosas, y los dinosaurios comieron esas plantas y se murieron de tanto eructar. ¿Qué opinan? ¿Eso suena bastante científico? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿No? ¿Suena un poco ridículo? Bueno, miren, si consigues a un artista gráfico realmente bueno que haga una imagen genial y luego reúnes a un grupo de personas con letras al final de sus nombres que inventen una historia interesante y después lo publicas en una revista revisada por pares, todo el mundo piensa que es muy plausible. Esta es una supuesta teoría seria sobre la extinción de los dinosaurios. Solo tenemos un gráfico divertido para ilustrar lo absurdo que es. Estas son historias, amigos. Una de ellas era que los mamíferos eventualmente evolucionaron y se comieron todos los huevos de dinosaurio. Pero según lo que acabamos de ver, los mamíferos y los dinosaurios coexistieron durante supuestamente millones de años. Por supuesto, todos conocen esta, ¿verdad? Esta es la teoría de extinción más grande que escuchamos. Este enorme meteorito chocó contra la península de Yucatán y simplemente acabó con todos los dinosaurios, pero no con los patos, ni con los castores, ni con todas las demás criaturas. Así que, como ven, los evolucionistas tienen un reto al explicar la extinción de los dinosaurios. De hecho, este libro de Alan Sherick señala el desafío que enfrentan. Él dice: ahora viene la pregunta importante. ¿Qué causó todas estas extinciones en un momento particular hace aproximadamente 65 millones de años? ¿Verdad? Todos proponen todo tipo de sugerencias, algunas serias, otras en broma, ya sabes, cosas así. Y él dice: el problema es que si tuviéramos que encontrar una sola razón que explique todas ellas, tendría que explicar la muerte al mismo tiempo de animales terrestres y de animales que vivían en el mar, pero en ambos casos solo de algunos de esos animales, porque muchos de los habitantes de la tierra y muchos de los habitantes del mar continuaron viviendo bastante felices en el periodo siguiente. Por desgracia, no existe tal explicación única. Hay una explicación en la Biblia. Génesis 6 al 9, el gran diluvio. Miles de millones de seres muertos enterrados en capas sedimentarias, depositadas por el agua, en cualquier lugar al que vayas en el planeta. Pero las criaturas que subieron al arca bajaron del arca. Algunas de ellas aún han sobrevivido. Algunas de las criaturas del océano perecieron, pero muchas de ellas también lograron sobrevivir. Esa es la única explicación que nunca he escuchado dar a un evolucionista moderno, que tal vez fue un diluvio global. Porque mira, eso sería religioso. Lo interesante de muchos fósiles de dinosaurios es la posición en la que se encuentran. ¿Ves a esta criatura? Y mira la espalda arqueada. Esto es muy común en los huesos de dinosaurios. Es tan común que le han dado un nombre. Se llama la postura de muerte opistotónica y es típica de criaturas que han muerto en el agua, ahogadas, asfixiadas. Interesante, ¿verdad? Ahora, déjenme contarles algunas de las razones por las que creo que los dinosaurios se extinguieron. Creo que son exactamente las mismas razones por las que cientos y cientos y cientos de otras criaturas se han extinguido, cosas como la caza. ¿Recuerdan todas esas leyendas de dragones que teníamos? Chicos, quiero que piensen en esto, ¿de acuerdo? Supongamos que donde sea que vivan hay una gran criatura merodeando y podría lastimar a sus hijos. ¿Qué van a hacer los hombres? Bueno, me refiero a los verdaderos hombres. Vas a salir ahí afuera, vas a cazar a esa cosa y la vas a matar, ¿correcto? Vas a encontrar todos los nidos, ¿verdad? Y los vas a eliminar. Sí. Y cosas como los cambios en el hábitat. Muchas cosas se están extinguiendo, ¿verdad? Por eso tenemos todos estos programas. Salven a las ballenas y salven a los búhos. Cambios genéticos. Las cosas mutando a desaparecer.
Es un mundo caído. Se está desgastando como una prenda. Cambios climáticos. No hablo de calentamiento global. Solo hablo del hecho de que, sí, ha habido, ya sabes, calor extremo y frío extremo. Eso, según la Biblia, sucedería hasta que Jesús regrese. Así que tal vez muchas de estas criaturas, dinosaurios, no pudieron adaptarse. Pero vemos las leyendas de dragones, sabemos que existieron, y poco a poco desaparecieron, al igual que tantas otras criaturas que se han extinguido. Así que, como ves, lo que observamos en la ciencia y lo que vemos en la palabra de Dios en realidad encajan perfectamente, si tienes los lentes interpretativos correctos. Pero solo quiero advertir a los padres cristianos aquí, preparen a sus jóvenes desde muy temprana edad respecto a los dinosaurios. Porque a ellos les encantan los dinosaurios, son muy divertidos y quieren los juguetes y todas esas cosas, pero no subestimes la edad de tus hijos. Prepáralos desde muy temprano, porque los evolucionistas saben que son interesantes. Y esos programas que están viendo, ve y pregúntale a un niño promedio de 7 años, ¿cuándo se extinguieron los dinosaurios? Hace 65 millones de años. Y la semilla de la destrucción del Evangelio ya está en su mente, porque si esas criaturas murieron hace millones de años, eso significa que hubo muerte antes del pecado. Eso significa que hubo muerte antes de que Adán pecara, y el Evangelio no tiene ningún sentido. Esto fue de parte de un demócrata, y él estaba preocupado por las próximas elecciones. Como demócrata quería ver a Obama ganar de nuevo. Él era educador y dijo, los hijos de los estados rojos, es decir, los conservadores, buscarán una educación superior, explica. Y esa educación, a menudo, ocurrirá en los estados azules. Esos son los liberales. En el futuro previsible, los fieles seguidores seguirán dejando a sus hijos en los dormitorios universitarios. Él decía, miren, todos los republicanos aquí abajo, ellos tienen más hijos que nosotros, los demócratas. Y él decía, esto no está bien, porque les van a enseñar a sus hijos valores conservadores y entonces no van a votar de la manera correcta, como yo quiero que voten. Este era su problema, pero aquí está su solución. Sí, pero espera un segundo, van a enviar a sus hijos a los estados azules, ¿verdad? Ahora, mira lo que dice. Después de un abrazo con lágrimas en los ojos, mamá y papá se irán en su SUV hacia la gasolinera más cercana, dejando atrás a su querida descendencia. Luego, él afirma con orgullo, entonces, son todos míos y los tengo durante muchas horas a la semana. Así que ustedes procreen, nosotros enseñamos, nosotros convertimos, y gracias por la propina de pagar la educación al salir por la puerta.